Hola nuevamente, hermanos. Estamos con nuestro tercer directo del día de hoy y esta vez estamos en lo que sería Tiatira, en lo que Apocalipsis se le conoce como la iglesia de Tiatira, esa iglesia donde fue la cuestión de la persecución y todo el auge de la iglesia católica. Bueno, ya nuestros hermanos nos explicarán un poco más. Yo antes de introducirlos al tema, porque realmente veremos que es muy interesante todo lo que hay por aquí, aunque no queda prácticamente nada. De hecho, es la segunda más pequeña que hemos encontrado de ruinas. La primera fue Filadelfia, que poco y no nos dejan grabar, pero vamos a mostrar más o menos para que vean que la dimensión, a comparación con lo que vimos ayer de la Odisea, pues es prácticamente nada. Queda esto y está dentro de la ciudad, que tanto Filadelfia como Tiatira quedaron dentro de la ciudad, que bueno, es lo que es la ciudad ahora, y poca cosa nos queda. Y las otras pues estaban afuera, pero bueno, nada de amplitud tiene esto y quedan que cuatro piedras, unos arcos y ya está. Bueno, sin más, vamos a pedirle a quién es el primero, Luis. Bueno, para hacer un poco de introducción, ¿no? Histórica, bueno, una vez más pues estamos en la misma situación, ¿no? Estamos ahora pues en esta iglesia de Tiatira, una iglesia que también perteneció pues a este imperio, vamos a decir, lidio, el cual pues recordemos que fue conquistado por los persas. Entonces, bueno, Tiatira fue una de estas ciudades junto con Sardis, por ejemplo, que hemos dicho que era la capital de Lidia. Este imperio fue conquistado por Persia, después Persia fue conquistada por los griegos, todo esto lo sabemos también por la Biblia, aparte de la historia, y después de los griegos, pues los romanos, etcétera, ¿no? Y con los romanos, la época romana, pues ya vino el cristianismo y desde luego, pues esta ciudad también tiene su importancia, lo sabemos por la Biblia, las historias que nos han quedado, que ahora pues hablaremos también un poco de tema profético y de otras cosas, ¿no? Recordemos también algo interesante acerca de todas estas 7 iglesias que estaban pues en esta zona al oeste de Turquía, que era una zona que según algunos pues fue ocupada muy primitivamente después de la dispersión del arca, al cabo de unos años, ¿no? Por esa rama de Sem, por esos hijos de Lut, ¿no? Y de ahí muchos hacen la relación de Lut con Lidia, ¿no? En el sentido de que, bueno, es posible que estos semitas pues habitaran ya desde muy pronto también en estas tierras, ¿no? Y aunque olvidaron seguramente sus creencias, pero de alguna forma, si esto fuera así, pues veríamos como Dios, al permitir que Pablo y todo ese primer cristianismo fructificara en esta zona, vemos como siempre esa genética, ¿no? Queda latente y por tanto todas estas iglesias también probablemente pues todavía tenían esa bendición que Dios no les había negado, por eso quizá también ese auge que hubo aquí, ¿no? También quería comentar un dato interesante de ahora que estamos visitando todas estas zonas arqueológicas, nos hemos dado cuenta que en muchas de ellas, pues, el gobierno turco tuvo un especial interés en reconstruirlas y o sea, ponerlas un poco ordenadas para poder visitarse por los turistas hacia los años 69, 70, 71, ¿no? Esos años hubo pues un gran interés del gobierno turco de arreglar todas estas zonas arqueológicas. Curiosamente, es como si se hubiera también preparado el terreno, porque recordemos que unos años después, Ron Wyatt, cuando propuso al gobierno turco también el tema del arca en la zona ya del este de Turquía, pues hubo, según nos han transmitido pues las experiencias que tuvo, hubo una apertura del gobierno turco, parece que no muy resistente, sino que se abrió bastante a poder, en fin, dar publicidad a aquello e incluso pues declararlo parque nacional, ¿no? Es decir, que bueno, hubo como un movimiento en esos años y bueno, vemos una vez más que nada es aislado y nada es por casualidad, siempre hay una correlación de hechos, ¿no? Ahora van a comentar algo más los hermanos. Bueno, vamos un poco al texto bíblico. Recordamos que Tiatira y bueno, y estos mensajes a las iglesias tenían una aplicación literal para ese tiempo, para esas 7 iglesias, no eran las únicas iglesias que había de la cristiandad, pero bueno, por alguna razón Dios las eligió teniendo un papel significativo en su tiempo y especialmente para la profecía. Pero tenían una aplicación literal y otra profética.
Ahora, literalmente recordamos esta iglesia, quizás lo que más nos viene a la mente si conocemos un poco el texto bíblico es que le dice, habla de ¿qué? De una mujer. Dice, tengo contra ti que soportas a esa mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña ¿qué? A fornicar y a comer cosas, bueno, alimentos sacrificados a los ídolos. Cada uno se pone a pensar y dice, bueno, seguramente en esta iglesia, en su tiempo, tendría que haber habido alguna mujer que estaba haciendo, bueno, que la estaba liando grande, que se decía ser profetisa, y obviamente que era una falsa profetisa, era alguien que simplemente estaba engañada, era una pagana infiltrada. Ha habido comentarios de que lo relacionaban con el, habría que investigar más la fuente, pero inclusive con el tema judío. Bueno, era una infiltrada de Satanás seguro, era consciente o inconsciente de ella, no lo sabemos, ni siquiera sabemos cómo realmente se llamaría. Pero es interesante que luego eso, la aplicación profética, sabemos, es ¿a quién? El Vaticano, esa mujer, esa gran ramera, esa madre de las prostitutas, de las sacerdotisas. También nos ponemos a pensar y había una reprensión grande contra los fieles, la iglesia fiel de su tiempo, inclusive valdenses, cátaros, que sí, estaban haciendo lo correcto, pero quizás estaban un poco tibios también. Habían huido de la persecución, conservaban la escritura, la doctrina, la ley, pero Dios también los movió a que prediquen. Y sabemos, a partir especialmente del siglo XII, que se empezó a mover las predicaciones, y conocemos Pedro Baldo, tema de Wycliffe, tema de Hughes, los mismos cátaros, valdenses que se empezaban a mover y empezó la persecución fuerte. Eso es muy interesante. Pero hay un tema, cuando vemos un poco la historia de esta ciudad, inclusive lo leíamos en el cartel, dicen que antiguamente se la llamaba, uno de los nombres que tuvo era Semiramis. Esta misma ciudad se llamó Semiramis. Y veíamos que también había un culto a una deidad un poco desconocida, pero femenina, que se llamaba Zambate. Tendrá que ver con Semiramis, y que tenía sus síbilas, sus sacerdotisas, sus pitonisas. Aquí había había un culto femenino muy antiguo, con profetisas. Bueno, y luego, impresionante que eso es realmente lo que pasó con la Iglesia Católica. También podemos ver una aplicación para hoy, inclusive nosotros. ¿Estamos libres de que esto suceda? ¿Estamos libres hoy día de que haya falsos profetas o falsas profetisas entre nosotros? Bueno, eso lo dejo un poco ahí. También la ciudad al final se consagró al dios Apolo. Pensemos que Apolo era Horus, era Tamuz. Es ese Jesucristo que supuestamente dicen adorar los papas, el hijo, pero el falso, no el verdadero, el Tamuz, el Horus. ¿El hijo de quién? El hijo de Semiramis. Apolos era el hijo de Zeus. Entonces, realmente, por todo lo que ha pasado aquí, es impresionante cómo ha sido proféticamente clavado a lo que pasó en el medioevo y lo que volverá a pasar, porque sabemos que esta iglesia tiene una segunda etapa, así como la tiene Filadelfia, esta también. Y similar, porque son las dos que menos queda, las dos que realmente poquita ruina hay, Tiatira y Filadelfia, estas dos iglesias que estarán peleando palmo a palmo en el tiempo del fin. Ahí les paso con nuestro hermano Ángel. Bueno, no queda mucho más que decir. Básicamente yo me he quedado con algo del texto bíblico que bueno, aplicado, a mí me gusta aplicar todo esto a hoy. Me gusta aplicar todo esto al cuarto ángel, a nuestro ministerio, ¿no? Y dice en un momento dado, dice que le da a esta mujer, porque lo que me ha dejado, pues eso, nos ha dejado a todos pues tocados, es el hecho de que se llamara Semiramis antes, y que la ciudad en su nombre, Tiatira, signifique hija, o ciudad de la hija, ¿no? O fortaleza de la hija. Entonces, viendo todo lo que estamos presentando al respecto de las mujeres en el tiempo del fin, ¿no? Las mujeres en el ministerio y en el trabajo que tienen que hacer al fin del tiempo. Que puede ser un trabajo para bien o puede ser un trabajo que puede destrozar a muchos hombres y a ellas mismas, ¿no? Y cuando dice el Señor que les dio tiempo para arrepentirse, les dio tiempo hasta el límite para arrepentirse, pero que al final dice que no se arrepintieron de su fornicación, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de trabajo que hacer todos nosotros al respecto.
porque eso puede hacer que toda la iglesia, todo el ministerio, todo se vaya, pues bueno, al traste si no lo frenamos todo esto, ¿no? El concepto de esa mujer, de una mujer pura, porque si no vamos a tener muchos problemas. Eso es lo que me gustaría comentar. Pues ahora os vamos a llevar un poco de excursión. Acompañadnos. Ya podéis ver las ruinas. Ha habido una reconstrucción aquí de unos pilares con unos arcos. Si nos acercamos a ellos, lo haremos en una aproximación de cámara. En los capiteles, observad precisamente, vamos a ampliar la imagen. ¿Veis el capitel que hay en medio? Las famosas formas que parecen huevos. ¿O aquí solo? No, venid, vamos, acompañadnos. Vamos a ir avanzando para que veáis cómo precisamente sobre esta mujer que nuestros hermanos estaban hablando, Semiramis, hay siempre un punto en común. Y es lo que hemos ido comprobando a lo largo de todos estos lugares, todas estas ciudades que tenían que ver en relación con estas 7 iglesias del Apocalipsis. Aquí veis que hay muchas piedras sueltas, ¿verdad? Y podéis decir, bueno, como en todas partes, por supuesto. Pero es que, como en todas partes donde hay estas ruinas, vamos buscando y lo hallamos. Mira por dónde, ¿el qué? Pues lo mismo que habéis visto en esos capiteles. Mirad aquí abajo. ¿Lo veis? Esos huevos. Bien, pues todo esto es el culto a esa pretendida diosa. Y todo esto es lo que tiene que ver también con cuestión de Jezabel. Una cuestión de culto pagano, que además iba asociado, aparte de todo el tema sexual, cómo no, la idolatría más satánica, el espiritismo. Y en todo esto, lo que vamos a comprobar es cómo realmente hay una conexión de un culto pagano antiquísimo, que ya veremos de dónde procede en su momento, cuando presentemos estas nuevas conferencias. Sí, podemos hablar del aspecto bíblico del pasado, podemos hablar del aspecto bíblico no solo de los tiempos en que esto estaba en pie, sino de la representación, como os contaba Javi, de esos momentos valdenses, cátaros y demás, pero también podemos hablar de algo que ha transcurrido durante toda la historia y llega hasta nuestros mismísimos días, y que sigue estando asociado a un culto pagano, al mismo culto pagano de antaño, pero sencillamente camuflado. Y eso lo iremos viendo. Pero, ¿sabéis? Veníamos aquí a Tiatira mirando, a ver, ¿habrá ruinas? Sabemos que había pocas, mira, un poco más que Filadelfia, no mucho más, pero con Ángel antes de venir aquí, él ha estado buscando y le digo, mira, a ver, ¿qué quiere decir exactamente Tiatira? Y empieza a buscar datos, ve lo de esta hija de ciudad, y llegamos hasta aquí. Y hasta que no hemos venido aquí, no nos hemos enterado que ya lo que sospechábamos al decir hija era este nombre, que ahí aparece. Acompañadme también, para que veáis que aquí no nos estamos inventando absolutamente nada. Donde hay esta persona leyendo, aparece tanto en turco como en inglés el nombre de esta ciudad. Antiguamente, Semiramis, lo mismo que esa diosa de antaño. Este era el nombre original del lugar. ¿Os mentimos? No, no os mentimos. Aquí está. Y una vez más, con esto comprobamos, cómo no, miradlo de cerca, que todo lo que os estamos diciendo no es ficción, es una realidad. Hay un hilo conductor que lleva al más absoluto paganismo satánico de antaño, y veréis cómo llega hasta nuestros mismísimos días y llegará hasta el final, porque así está escrito. Pero también está escrito que el cuarto ángel, el mensaje del cuarto ángel, va a destapar todas estas cuestiones, porque es el mensaje implícito en Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, el último mensaje. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.